vamos a empezar con esta mesa redonda sobre cómo conectar a nuestros estudiantes con un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial. Mi nombre es Alejandra Blázquez, yo soy responsable del programa de educación de Cisco y tengo el placer de estar hoy aquí moderando esta mesa con Lluís Font, director del Consorci para la Formación Continua de Cataluña, con Edmundo Sosa, director comercial de la empresa Main Memory, y con Gonzalo Antúnez, director de formación profesional de Tajamar. Como veis, tenemos aquí perfiles muy variados porque el objetivo hoy aquí es traeros representantes de distintos ámbitos, como es la formación profesional, el sector tecnológico y la formación continua, para que cada uno de ellos nos pueda dar un poco su punto de vista de cómo está afectando el tema de la inteligencia artificial, sobre todo a los centros y a esa conexión de los estudiantes con la empresa, con el empleo. Y, bueno, pues si os parece, empezamos ya con la primera ronda de preguntas. Lluís, empezamos contigo. Muy bien. Sobre el tema del impacto de la IA en el empleo. Ya sabemos que, bueno, pues que la automatización de los procesos, la productividad de los trabajadores se va a ver afectada. Hay mucha preocupación ahora mismo por este tema. Incluso hay datos, ¿no?, que dicen, por ejemplo, que hay un informe de User IT que dice que el 62% de las empresas ahora mismo está reduciendo o incluso desapareciendo su contratación de perfiles junior, es decir, la preocupación es real, ¿no?, y se basa en datos. Y lo que yo te quería preguntar es, desde el Consorci para la Formación Continua de Cataluña, ¿habéis detectado algún tipo de influencia o de tendencia, ya sea positiva o negativa, en el empleo en Cataluña causada por el impacto de la inteligencia artificial? Buenos días, agradezco la invitación a participar en este acto. Realmente es poco habitual que converjan el mundo académico, el mundo educativo con las empresas. No se da en muchos sectores, con lo cual es un placer y a la vez un reto. Viajar de Barcelona a Madrid en AVE hoy en día es una operación de alto riesgo, pero en mi caso ha sido exitosa y merece la pena por estar hoy aquí. Ulrich Beck, un sociólogo ya fallecido alemán, decía que el siglo XXI se va a caracterizar, por un lado, por grandes avances de base tecnológica y, por otro, por enormes retos de carácter ético. Y el secreto va a consistir en saber gestionar las fuerzas, los pilares fundamentales en esta etapa. A mí me parece que la implosión de la IA responde a esta lógica. Para entender cómo gestionar este desafío, pienso a veces en Edgar Morin y un librito que escribió hace años, La mente bien ordenada. Iba dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios y el argumento era, en un mundo complejo, difícil, con muchas variables que intervienen, ¿qué es lo fundamental, el essential, para ir adelante, para progresar? Y él decía, tener la mente bien estructurada, no perderse en una vorágine de actuaciones constantes, sino saber dimensionar lo que es fundamental, lo que es aleatorio y ubicarse un poco en esta dirección. A mí me parece que esto es aplicable plenamente al tema de la IA. No sabemos ciertamente qué impacto tendrá sobre la empleabilidad, sobre el mercado laboral. Ciertos pronósticos son más bien interesados, a mí me parece. Hay que ir analizando y descubriendo el escenario. No nos apuntamos a escenarios apocalípticos, ni sobre el empleo, ni sobre los riesgos éticos. Sí que hay que ser vigilante, mantener el espíritu crítico. Lo que sí resulta evidente es que sin desarrollar competencias digitales y en el campo de la IA va a ser difícil establecer una carrera profesional, mantener un puesto de trabajo o acceder a uno cualificado. Entonces, el propósito de las administraciones tiene que ser ofrecer estas oportunidades formativas para todos, a lo largo de la vida y en todos los rincones del país. Este es el propósito que tenemos en general como Consorci y aplicado al caso particular de la IA. Ayer, precisamente, en una reunión con algunos de los aquí presentes en el Consorci, donde analizábamos si se produce un gap entre lo que dice la academia, la teoría y la realidad del mercado y del sector profesional,
veíamos que es fundamental en el caso de la IA diferenciar dos dimensiones. Una formación de carácter básico, digamos transversal, para todos los ciudadanos, sean del sector que sean, y luego desplegar formaciones aplicadas en abogacía, en la construcción, en todos los sectores, para cómo sacar provecho de esta IA. Un profesor universitario hace poco decía, se trata de formar un equipo entre IA y las personas, de manera que este equipo sume más que diferenciar la IA por un lado y las personas por otro. Esta suma es más que la suma de las partes, multiplica. Con lo cual hay que saber utilizar la IA en general en la vida como ciudadanos y en particular en lo que hace referencia al sector profesional. Volviendo al origen, ¿qué impacto tendrá sobre la ocupabilidad? Yo creo que menor de lo que algunos vaticinan, porque España precisamente ha desarrollado programas y se ha implicado plenamente en hacer posible la formación en competencias digitales. Mientras no perdamos el norte, mientras la brújula, que es la humanización de las personas, a mí como humanista, yo soy de filosofía, con lo cual aquí me siento un poco como un vegano en una reunión del gremio de carniceros, lo digo en broma, ¿eh? Pero en todo caso, a nosotros nos interesa mucho un tema, que es la IA da mucha importancia al saber hacer preguntas. Y esto en filosofía es fundamental. Las respuestas son contingentes. Lo que ha hecho progresar la humanidad son las preguntas. Saber hacer las preguntas apropiadas, relevantes en cada momento, para dar el salto cualitativo. Con lo que quiero decir que, a pesar de las apariencias, hay mucho más en común entre la IA y el mundo tecnológico y los valores, la tecnología y la preocupación por el ciudadano. Hay que fusionar ambas dimensiones, no dejar la IA a los tecnólogos únicamente, ni tampoco entrar en este camino apocalíptico que lo critica todo y que parece que no vea las posibilidades inmensas que la IA supone. Muchas gracias, Luis. Me alegra que nos suméis a esa ola apocalíptica, ¿no? Creo que necesitamos todos un mensaje un poco optimista de todo esto. Y me parece muy relevante lo que comentas de las preguntas, ¿no? Al final, cómo está relacionado con esa parte de prompting, lo que llaman ahora prompting, esa palabra que hace 2 años no sabíamos lo que era y que ahora de repente estamos todos intentando afinar, ¿no? Cómo hacer las mejores preguntas a la inteligencia artificial. Gracias, Gonzalo. Vamos contigo. Desde la perspectiva tuya, como centro que ofrecéis formación profesional, ¿qué cambios concretos, evidentemente asociados a la irrupción de la IA, estáis notando vosotros en los requisitos que las empresas os piden a la hora de acoger a vuestros estudiantes, pues ya sea para prácticas y entiendo que a medio y largo plazo como para incorporarse a sus plantillas? Pues buenos días, muchas gracias como decía Luis antes, por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. La verdad es que esta pregunta, como veo muchas caras conocidas también del mundo de la educación, podría responderla casi cualquiera de los que estamos aquí. Es una pregunta, yo he un poco dos vertientes. Por una vertiente quizás más técnica, es decir, que es evidente que las empresas y en el sector tecnológico cada vez más pues demandan mucho y te piden, oye, que dominen determinadas técnicas o tecnologías de la inteligencia artificial. Pero luego hay otros niveles en los que a lo mejor no se demanda tanto por parte de la empresa. Es decir, que son niveles a lo mejor más básicos, grados medios, que son más manuales, en donde no se le quede tanto eso. Pero sí se valora quizás otra serie de destrezas, que esto es lo que sí que percibimos desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Que es toda esa parte de la formación integral de la persona, todas las destrezas transversales que le van a permitir luego utilizar esas habilidades técnicas, ¿no? Es decir, que las... sí, perdón. Igual no se me estaba oyendo. Ya. Sí, ahora. Sí, todas esas destrezas transversales que son las que más nos insisten las empresas. Es decir, que sí te piden inteligencia artificial, pero también insisten mucho en ese perfil o en ver ese perfil de alumno que tenga esa capacidad de usarla correctamente, ¿no? O sea, al final que la usen con honestidad, que la usen con laboriosidad, que no la utilicen como un sustituto del trabajo. Mira, yo doy aquí el prompting famoso, ¿no? Y todos seguro, los que nos dedicamos a la docencia, que hemos encontrado el caso del alumno que te da una respuesta en un examen o en un trabajo, ni se ha molestado ni siquiera en eliminar las introducciones de la IA, ¿no? Es decir, bueno, pues esa madurez o esa
ese aprender a ser más profesionales, más responsables, es lo que más nos demandan relacionado con la IA. Y ahí a los centros pues nos interpela también mucho todo esto porque tenemos la responsabilidad de formar a los alumnos en esto, ¿no? Es decir, no ya solo en formación profesional, sino también desde las primeras etapas, primaria, secundaria, porque los alumnos están manejando a diario la inteligencia artificial. Yo estoy convencido que después del partido de ayer hubo millones de ciudadanos que estuvieron intentando hacer memes sobre el conflicto que hubo en el partido con los personajes con inteligencia artificial. Pues enseñar las herramientas que hay, para qué se usan, cómo se deben usar, en qué ámbito, y que son herramientas muy positivas y que se las van a encontrar en el desempeño profesional, ¿no? Y que es lo que va a valorar luego también la empresa cuando se incorporen tanto en las prácticas. El alumno que no sepa hacerlo correctamente, pues cuando haga unas prácticas, la empresa pues le valorará, le ayudará, pero dirá, igual no tiene la capacidad para estar en mi equipo y preferirá a alguien que sí maneje esas destrezas y que sepa hacer un mejor uso de la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, esto es algo que creo que se lleva repitiendo a lo largo de todo el día, ¿no? La importancia de las habilidades profesionales, de las soft skills, que efectivamente durante unos años creo que quedarán un poco desbancadas con la importancia, ¿no?, de los títulos, de las certificaciones técnicas, pero que creo que ahora más que nunca, con el tema de la inteligencia artificial, pues son relevantes. Edmundo, vamos contigo. Desde tu perspectiva, bueno, de empresa del sector tecnológico, ¿qué competencias de inteligencia artificial valoráis más vosotros en estudiantes de formación profesional o en cualquier trabajador o trabajadora que quiera incorporarse a vuestra empresa? Bueno, en primer lugar, gracias, y repito lo que mis compañeros de mesa. Queríamos transmitir un mensaje a tanto las instituciones educativas como a los propios estudiantes, que van a ser los profesionales de IT del futuro, que para nosotros la inteligencia artificial la tenemos que ver desde un punto de vista en el que no se convierta precisamente en lo que tú has estado comentando, ¿no? Tiene que ser un facilitador de mejoras y de ayuda, pero no se puede convertir en que el criterio lo marque la inteligencia artificial. Para nosotros, hoy por hoy, la inteligencia artificial en la empresa nos está permitiendo el desarrollar tareas y procedimientos que son repetitivos, que tienen que estar atendidos por máquinas o por la inteligencia artificial. Pero para nosotros, el conocimiento básico que obtengan los estudiantes cuando salen del grado es lo que nos interesa, es decir, que tengan un conocimiento técnico muy profundo, porque nosotros lo que luego vamos a hacer con este tipo de personas es darles un conocimiento adicional que viene dado por las certificaciones y por los cursos que nosotros les facilitamos cuando se incorporan, con el objetivo de que esa gente no sea una persona que viene a echar unas horas y a cubrir el expediente para volverse a su vida normal y a buscar un trabajo si es que no le interesa lo que le podamos proponer en Main Memory. Entonces, es muy importante para nosotros el conocimiento, o sea, que tengan una base sólida, que traigan también esos conocimientos transversales, es decir, que sean comprometidos, que quieran cursar una carrera y tener un desarrollo profesional en una empresa del sector y que además empaticen con los valores nuestros de la compañía, ¿no? Que es la honradez, el tener un foco claro, el acompañar a los empleados, es una familia, con lo cual todos esos factores hacen que estemos trayendo gente y estamos además en un punto en el que en la segunda parte desarrollaré con más medida, en el que somos capaces de, en una empresa de 80 empleados, que somos en Main Memory, con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia, en los últimos años hemos hecho una apuesta clara porque nuestra obtención de talento la estamos obteniendo a través de los ciclos superiores de formación profesional. El mercado laboral de los consultores senior o de los técnicos senior está muy complejo para nosotros. Somos una empresa pequeña, no somos capaces de ir a las universidades y sacar a la gente como la está sacando otras compañías. Claro, competís con empresas más grandes del sector. ¿Qué ocurre? Que entonces nosotros lo que estamos obteniendo con esta ventaja es que viene gente que la estamos haciendo desarrollarse dentro de nuestra compañía. Y esta apuesta nos ha permitido establecer una relación con las entidades educativas en el que les hemos explicado cuáles son nuestras necesidades, porque al principio nosotros llevamos como 8 años con esta práctica de que vengan alumnos a nuestra empresa.
En los últimos 3, la estrategia ha sido distinta. Es decir, señores, yo lo que necesito es esto. Necesito que venga gente comprometida, que quiera hacer una carrera profesional, no que venga a cubrir unas horas para el expediente. Todas estas áreas lo que nos va haciendo es que la gente que viene, en los últimos 3 años, hemos incorporado un porcentaje elevadísimo que hoy está en plantilla, que además están trabajando en sectores o en entornos muy críticos, como ciberseguridad, soporte y mantenimiento de nuestras infraestructuras, incluso en algunas áreas tan sumamente complejas como es el mainframe o los mid-range. Es decir, hemos sido capaces de rescatar personas de 20 años que quieren trabajar con una S400, que hoy por hoy no quedan técnicos si no tienen más de 50 años. Entonces, dijéramos que esta proliferación de hablar con las instituciones, de conseguir recursos que verdaderamente estén implicados si quieren hacer un plan de carrera, dijéramos que es donde está ahora mismo nuestro foco. Más que luego nosotros ya les enseñaremos o ya veremos qué modelos de inteligencia artificial son compatibles con nuestra capacidad y la oferta que ofrecemos a nuestros clientes, pero fundamental el conocimiento y lo que trae ya básico de vuestras instituciones. Muy bien. Por lo que comentas, parece que en vuestro caso hay una conversación, ¿no?, con ese otro lado, con esos centros de FP de lo que estáis necesitando. Sí. Creo que es fundamental. Creo que el consejo durante que mucho tiempo ha sido como unidireccional, ¿no? No. Recibíamos alumnos formados y adáptate tú como empresa, ¿no?, a la titulación oficial, pero me alegra saber que hay como esta conversación, ¿no?, de las necesidades de ambos lados. Nuestra experiencia ha sido gratificante. Muy bien, muchas gracias. Pues Lluís, volvemos contigo al tema de la formación continua. ¿Qué estrategias está impulsando el Consorci en Cataluña para actualizar la formación continua de trabajadores y trabajadoras en torno a la IA, de manera que impulse su empleabilidad y su desarrollo profesional? En relación a la formación continua de trabajadores, hay como un círculo virtuoso formado por un trípode, 3 elementos. El primero es la orientación. El trabajador que tiene empleo necesita orientarse. La orientación no únicamente es educativa en el ciclo escolar ni para los parados, hacerse un currículum, etcétera, sino también ver qué competencias tengo, cuáles me faltan, cómo está el sector, qué retos tiene. Con lo cual, el primer elemento es orientación. El segundo es formación de acuerdo con esta orientación, una formación donde evidentemente la dimensión, digamos, transversal de la IA es importante, pero también la específica de aplicación. Pero lo que quería remarcar es el tercer elemento, la certificación, la acreditación de competencias. En los otros sectores, la obsesión es conseguir un título oficial que sea homologado en ámbito académico. Y en cambio, en el sector TIC lo fundamental es que puedas certificar de acuerdo con lo que las grandes empresas del sector necesitan. Y me parece una particularidad extraordinaria que tendría que contaminar el ámbito académico, lo digo como académico. Esta disfunción de un ámbito académico que un poco teoriza sobre las cosas y luego un mundo práctico que sigue su propio camino, aquí se rompe, porque lo fundamental no es, en el caso catalán, que la Agencia Catalana de Certificación acredite que tienes un título oficial, sino que Microsoft o quien sea acredite y certifique tus conocimientos, con lo cual tú puedas desarrollar tu carrera profesional. Me parece un primer elemento importante. Un segundo que es distinto, cómo conectar la cultura hacker o la cultura informática con la tradición de la cultura protestante del trabajo. En Cataluña es tradicional el trabajador ordenado, consciente, que organiza su vida a partir de estos valores. Hay un choque cultural. Entonces, ¿cómo conseguimos fusionar ambos extremos? ¿Cómo cultivar la importancia del trabajo, la trascendencia del trabajo, la cultura del esfuerzo, pero declinarlo de manera que la gente joven lo pueda entender y concebir, ¿no? A veces pienso en un libro de Óscar Tusquets, un arquitecto que tuvo que hacer la reforma del Palau de la Música, que es una obra modernista preciosa, y sacaron un inmueble que estaba al lado y descubrieron unas cristaleras preciosas, unos artesanos que habían hecho una obra de arte. Y la pregunta de Tusquets era, ¿por qué se esforzaron tanto si nadie tenía que ver su trabajo? Quedaba oculto por un edificio
anejo, ¿no? Entonces, él busca la respuesta diciendo, me recuerda el caso de los artesanos medievales que construían esculturas arriba de las catedrales. Y cuando alguien les pedía, ¿y por qué lo haces con tanto esfuerzo? Si nadie lo va a ver, la respuesta es, Dios lo ve. No es un libro de teología, sino es la importancia, la trascendencia del trabajo bien hecho. Porque es trascendente para ti, no porque los demás lo valoren, sino porque da sentido a tu vida. Entonces, yo creo que esta visión permite hacer la fusión entre la ética protestante del trabajo, tan propia de territorios como Cataluña, y la nueva cultura hacker que no entiende a veces de horarios, de esquemas rígidos, pero que en el fondo busca la autorrealización de la persona, que contribuye al bien común, pero desarrolle su talento y potencial. Aterrizando en un terreno más prosaico, tercer comentario, en la oferta del consorci, que se articula a partir de entidades como PUE, que son referencia, al menos en Cataluña, la formación en IA está en primera línea de los cursos más solicitados. Realmente se nota este afán. He estado contabilizando el conjunto de cursos que se imparten en tecnología TIC y en el caso concreto de IA, y es impresionante el crecimiento. En los últimos 2 años se han destinado 4 millones en formación en este sector y hay múltiples titulaciones, con lo cual hay que intentar, y es la tercera reflexión, estar a la altura por parte de los poderes públicos, imagino que las empresas también, de la necesidad de la gente de seguir creciendo, avanzando y afrontando los retos que la vida, los obstáculos que a cada uno nos plantean las circunstancias que vivimos, ¿no? Y la obligación de la administración pública es escuchar, conectar, y buscar la manera de entender que la iniciativa social, esta cooperación público-privada es fundamental, porque si no, tú lo que haces es querer imponer sobre la realidad unos esquemas cartesianos que ya no corresponden a los tiempos de ahora, ¿no? Con lo cual hay que repensar la administración para ser capaz de escuchar al ciudadano, escuchar las empresas y tomar las decisiones que corresponden. Muchas gracias, Luis. Justo antes de empezar la mesa estábamos comentando un poco ese tema, ¿no? Que ahora sentimos desde el sector privado que hay mucha más apertura y también está ligado a lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Para que haya esa conversación. Es decir, ya no es como adaptados como empresas a los títulos oficiales, sino que estáis necesitando. Al final todo esto se mueve tan rápido que a veces ni siquiera las propias empresas nos da tiempo a actualizarnos. Pues evidentemente el sector público, el sector educativo tiene aún más rigidez, evidentemente, y menos margen de maniobra. Con lo cual, a mí la verdad me alegra cuando tenemos esos espacios de conversación que se nota que se han abierto recientemente, ¿no? Debido al contexto. Y has comentado un tema que creo que también es muy importante, como decías tú, en este sector, que es el tema de las certificaciones. En lo que llevamos de día me he cruzado ya con un par de personas, eran responsables de centros de formación profesional, que me comentabais, es que si pudierais venir y dar una charla en el centro para que los estudiantes entiendan la importancia de las certificaciones, ¿no? Mira, veo que asentís por ahí al fondo. Y es que es verdad, al final creo que está siendo un reto para vosotros y para todos, al final como sociedad, trasladar este mensaje a los estudiantes, que a veces no es suficiente con tener vuestra titulación oficial, ni siquiera con hacerte el curso de Cisco, por ejemplo, que tenemos en nuestra plataforma educativa, sino que en este sector, porque funciona así, porque los empleadores así lo demandan, es muy importante el tema de la certificación. Así que, bueno, muchas gracias por tu intervención. Vamos a empezar con... Bueno, no, perdón, si ya hemos empezado con la segunda ronda de preguntas, que me he perdido. Vamos contigo, Gonzalo. Entrando en el tema, efectivamente, de las certificaciones, que por eso quería comentarlo ahora, y su impacto en la empleabilidad. Hoy sabemos que, bueno, eventos como este, empresas como Cisco, como otros competidores, como Microsoft, otros competidores que hay aquí, consideramos que las certificaciones son vitales, ¿no? Entonces, decimos que son un puente para la empleabilidad. ¿Vosotros cómo creéis que influyen en esa inserción profesional de vuestros estudiantes en comparación con los que tienen un título, pero no cuentan, tienen un título profesional, pero no cuentan además con una certificación? Bueno, yo ahí quizás ahondaría un poquito en lo que han comentado ya mis compañeros de mesa, ¿no? Es decir, la importancia de las certificaciones en cuanto a que si tú las llevas al centro de formación, estás trayendo lo que necesita la empresa, lo que están proponiendo y lo que están desarrollando los fabricantes, los llevas al centro de formación de forma que los alumnos, cuando salen del centro formativo,
salen mejor preparados para ingresar en una empresa y desempeñarse muy bien con lo que esa empresa les va a pedir, ¿no? Nosotros sí que notamos mucho que las empresas valoran muchísimo las certificaciones. De hecho, nosotros trabajamos un poquito la formación profesional como una carrera, llamamos la carrera profesional, largo plazo, es decir, que cogemos alumnos que pueden arrancar con 16 años, hacen un grado medio, luego hacen un grado superior, pero no nos quedamos ahí, sino que les invitamos a que también en el recorrido pues vayan sacándose, si quieren, certificaciones a lo mejor más elementales, pero que ya abren el apetito, ¿no?, para ir certificándose, entendiendo la importancia, ¿no?, de estar certificados por los fabricantes, ¿no?, en lo que luego va a demandarle la empresa. Y luego, además, intentamos desarrollar, pues tenemos programas de posgrado, ¿no?, una vez que finalizan el grado superior, en donde ya sí trabajamos pues todas las certificaciones ya más avanzadas, ¿no?, en diferentes ámbitos, desde la ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo, sistemas, redes, pues, porque es que de verdad las empresas a estos alumnos nos los quitan de las manos, ¿no? O sea, al final las empresas están buscando, están ávidas de ese talento joven que además tiene ganas de entrar ya pronto al mercado laboral, que tiene la paciencia suficiente o no tiene necesidad de trabajar inmediatamente, y entonces pues dedica pues 6, 7, 8, 9 meses más de su vida a sacarse unas certificaciones muy exigentes, pero que les garantizan entrar en la empresa, además en un escalón de la empresa pues mejor, ¿no? Luego hay otras vías que comentabas tú antes, ¿no? Es decir, que, bueno, si no entro con esa certificación, las empresas también enseguida te van a animar y van a promover que tú desde dentro quieras desarrollarte profesionalmente, que te formes y que adquieras las certificaciones. Pero es cierto que esto es un valor añadido que el alumno lo valora y la empresa lo valora muchísimo. Sí, sí. ¿Sentís que lo tienen claro los alumnos? Bueno, ¿O compartís este reto que comentábamos ahora? O sea, esto conforme van madurando en el tiempo, van adquiriendo un poco ese conocimiento, ese convencimiento de que son necesarias. Un chaval de 16 años es mucho más difícil que tenga ese convencimiento. Claro. Pero ya cuando están terminando un grado superior y tal, bueno, pues ya es más fácil que vean, ya ven muy próxima su incorporación al mercado laboral definitiva y dicen, pues es que de verdad ya voy a ver a esta empresa, en este evento, en esta sesión que viene una empresa y me cuenta, pues van tomando conciencia de que eso es muy importante. Sí, sí. O sea, que podemos decir que en vuestro caso, porque has dicho que os los quitaban de las manos, ¿no? Sí. No estáis viendo tanto como un reto el tema ese de colocación en las prácticas. Bueno, depende un poquito también de los niveles. Es más difícil, un grado medio, evidentemente, pues estás enseñando los rudimentos, ¿no? Claro. Entonces, pues al final esto supone una carga y ahí pues toda la labor que hacen las empresas es muy encomiable y muy de agradecer, porque están ayudándonos a formar probablemente más en las destrezas transversales que en las técnicas, porque las técnicas, pues un chaval de 17 años pues, que apenas lleva a lo mejor 6 meses en centro de formación, pues es difícil que aprenda mucho más que técnica, pero sí en cómo es el entorno laboral, cómo me relaciono con los compañeros, el cliente, etcétera, ¿no? Y a niveles más elevados, pues sí. Muy bien, gracias. Edmundo, vamos de nuevo contigo. Estaba yo comentando ahora el momento de introducir esta mesa, ese dato, ¿no? Es un estudio de IT User que decía que el 62% de las empresas estaban reduciendo su contratación junior, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco qué opináis desde Main Memory, aunque ya nos has dado unas pinceladas en tu intervención de antes sobre este tema? ¿Y qué recomendarías también a los centros de formación profesional y de formación continua para ayudar a sus estudiantes a destacar y acceder a esas oportunidades laborales relevantes? Como apuntaba él, nosotros no hemos, al revés, hemos experimentado una mejora con respecto a los años anteriores en los que obteníamos nuestros recursos a través de la FP superior, de los ciclos de grado superior. Todo lo contrario, creo que el valor diferencial está en esa interlocución que hemos tenido, la estrategia de ir a hablar directamente con los centros formativos, en los que les hemos trasladado cuáles eran nuestras necesidades. También les hemos dicho qué tipo de perfil queríamos, qué personas queríamos que empatizara con nuestros valores. Nosotros estamos en Barcelona y eso lo que ha conseguido es que cada vez que nos mandan personal, ese personal ya viene, no trae la certificación de Cisco, la certificación de Microsoft, pero viene con una predisposición para hacer una carrera. O sea, no vengas continuar formándose, sino que vengas, ¿verdad?, a formarte. El estar viendo que compañeros suyos o de otros, estamos trabajando con como 7 u 8 centros de formación distintos, e incluso no todos de Barcelona, sino alguno de alrededor. Y esto nos está facultando para ver dijéramos que hay una cata muy grande en el que estamos incorporando continuamente profesionales
que en otras circunstancias nos estaba costando mucho el poder ser capaces. ¿Qué recomendaría? Esa comunicación, hablar con las empresas, expresarles cuáles son sus necesidades, evidentemente las empresas empatizar con las necesidades que tiene de colocación y de darle salida a todos sus estudiantes, pero creo que esa es la fundamental, el que haya una comunicación que va a ser la clave del éxito. La verdad me alegra teneros hoy aquí porque cuando existen datos como estos, pues es normal que exista esa preocupación, ¿no? Pero me alegra que haya empresas que, al contrario, o sea, vosotros estéis incorporando a alumnos que salen de formación profesional y que son el perfil que os interesan ahora mismo, ¿no? Sí, por el tipo de empresa que somos, nos cuesta mucho más acceder a entornos más senior. Entonces, la verdad es que el éxito es muy grande y estamos encantados y muy contentos con la situación. La verdad es que sí. Me alegro mucho. Bueno, hemos sido muy diligentes con el tiempo, o sea que os doy las gracias a los tres. Todavía nos sobran unos minutos, así que si os parece, voy a lanzar una última pregunta. Quien quiera puede contestar, no vamos a hacer ronda, no sé si dará tiempo a que todos comentéis. Os pido, eso sí, que contestéis en unas poquitas frases, no alargaros demasiado. La pregunta es, ¿cuál será, en vuestra opinión, el principal reto o ventaja que supondrá la inteligencia artificial para los jóvenes que terminan FP en estos próximos años? Podéis intervenir quien quiera. Bueno, yo fíjate, quizás muy brevemente diría dos cosas, no una, porque veo por un lado la oportunidad y el reto en cuanto a dificultad, ¿no? La oportunidad, evidentemente, la inteligencia artificial es una herramienta con una potencia, o sea, lo que pone en nuestras manos y todos ya seguro que estamos aquí, ya lo hacemos uso diario de la inteligencia artificial y nos facilita muchísimo las cosas. Eso a los chavales que se están formando ahora mismo, evidentemente, les va a capacitar para hacer más cosas, desarrollar mejor su trabajo en el futuro. Y esa es la gran oportunidad que yo veo, es decir, una herramienta potentísima. Y yo el gran reto o desafío que veo en los jóvenes es que sean capaces de usarla bien, uniéndome un poco a ese humanismo, es decir, que no nos olvidemos, son algoritmos, nosotros somos personas, tenemos que usarla bien, responsablemente, y tenemos que usarla no para sustituir mi capacidad para pensar, para comprender, sino me va a dar información, me va a hacer propuestas que yo con criterio soy capaz de determinar si son buenas, son malas, son aceptables, si tengo que modificarlas y por tanto aportar valor. O sea, que no pierdan la oportunidad de aportar valor, ¿no? Ese valor que solo la persona puede aportar y no solo la inteligencia artificial. Yo ahí lo que me pregunto internamente es, bueno, claro, esto es un debate que me apasiona, me imagino que a muchos de vosotros, ¿no? Es como ese pensamiento crítico para poder discernir, ¿no? ¿Cómo lo van a desarrollar si ya las respuestas les vienen dadas, ¿no? O sea, me hago muchas preguntas de, efectivamente, los que han nacido ya trabajando con inteligencia artificial, ¿cómo van a ser capaces de desarrollar algunas de esas? Pero bueno, estas son preguntas que lanzo al aire, evidentemente, sin respuesta, que me hacen reflexionar, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? A mí lo que me hace pensar es que algunos tienen la expectativa que la IA va a ser como Lourdes, si me permiten el ejemplo. Lo va a resolver todo. Y la IA lo único que hace es maximizar lo que ya existe. Si las cosas las haces mal, las vas a hacer peor aún. Si las haces bien, vas a progresar en esta dirección. Con lo cual, hay una previa, siempre es tú quién eres, qué haces, qué te planteas en la vida, qué expectativas tienes, qué valores tiene tu empresa, cómo es capaz de crear ocupación en un contexto difícil, cómo la formación te da estos rudimentos para avanzar. Entonces, estas preguntas fundamentales, con el apoyo de la IA, te tienen que ayudar a ser tú mismo en un entorno que cambia, en un entorno complejo, donde habrá que gestionar variables distintas, ¿no? Pero no proyectar una visión ingenua, casi idolatrando la IA como si fuese la nueva religión de los tiempos de ahora, ¿no? Efectivamente. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que la IA a los jóvenes les haga más vagos, sean capaces de lanzar las preguntas y yo ya con esto paso y voy avanzando. Esa sí que es una de las... Está bien esto. Tienes que incidir en ello, es decir, no tienes que creerte lo que te dice la IA, tú tienes que ser responsable, tienes que ser conocedor, tú tienes que ser el auditor que diga lo que me está dando la IA, quitando un 30% es válido. Pues desarrolla y mejora eso. Te va a permitir ser más eficaz en tu trabajo, te va a permitir desarrollarte mejor, pero ser muy parcos en que no se nos vaya
a la zona de vamos a vaguear y que lo haga la IA. Totalmente de acuerdo. Por no hablar ya de temas de la atención y de un montón de cosas, ¿no? Claro. Que ya nos está afectando a nosotros. Y yo pienso mucho en las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Espero que hayáis disfrutado de la conversación, que por lo menos haya arrojado un poco de luz a este tema que nos preocupa tanto a muchos. Así que muchísimas gracias y justo a tiempo. Estupendo. Vamos a verlos a comida.